Vamos a hablar de urbanismo con el urbanista matinal, el señor Varina, y él trajo un tema que le encargó Madame Edith Febles, que yo no puedo decir en el aire lo que acabo de decirle fuera del aire, pero yo lo voy a dejar que él le explique. Pero yo creo que las ciudades, es más, no es la ciudad. República Dominicana es un país hostil con las mujeres. Sí, bueno, no. No hay un espacio aquí. Yo ayer venía iba para mi casa, en el residencial El Condado. Cuando iba por el residencial El Condado, no existe una acera en ese residencial. No hay una acera. Y venía una señora, y yo soy decente, ¿verdad? Me he hecho para que ella cruce. Pero el que venía en dirección contraria no era tan decente como yo. Y ella tuvo que brincar y meterse en un matorral. Entonces, esta es una ciudad hostil contra la gente, pero contra las mujeres más. Sí, sí. Bueno, y está tocando un tema importante, y es que el tema de la violencia hacia la mujer no es solamente un tema de acoso sexual, que es algo que está tomando mucho auge en estos momentos. Los problemas de violencia de género en todas las ciudades, en Latinoamérica sobre todo, que es la región más violenta del mundo. Centroamérica y Latinoamérica es la región más violenta del mundo, y especialmente las mujeres. Y no es solamente un tema de acoso sexual, aunque esté ahora de moda el tema de acoso sexual, con mucha razón y de una manera con mucha premura por las situaciones de escándalo que se han dado. Y aunque, de hecho, el tema de la violencia hacia la mujer, la violencia física, es realmente importante. Hay que entender que 12 mujeres al día mueren en Latinoamérica por violencia física, ¿no? Pero también hay un tema que tiene que ver con una violencia no física. 9 de cada 10 mujeres en Lima son violentadas de alguna forma. 6 de cada 10 en México, DF. Yo estaba en México hace 2 meses y coincidió protestas que tenían los movimientos femeninos por el tema de la violencia en la transportación pública y por algunos asesinatos que habían ocurrido en los sistemas de taxi, que en México, como casi en toda Latinoamérica, está controlado por los hombres, ¿no? Y vamos, hay que entender que un taxi es un espacio de control y de poder que puede ejercer un hombre sobre una mujer muy fácil. Muy fácil, sí. ¿no? Entonces, de hecho, algunos de los grandes asesinos de la historia han sido taxistas. Sí, exacto. ¿No? Algunos de los grandes asesinos de la historia y cometen el asesinato de lo más fácil, montan una mujer. Exacto, no, y la llevan a donde quieran. Ese es un punto muy importante. Pero el tema de la violencia femenina, de la violencia hacia la mujer, no es un tema actual, es un tema histórico. Claro. De hecho, hay discusiones sobre cómo se originaron las ciudades. Algunos teóricos urbanos consideran que las ciudades se originaron precisamente por la necesidad de aceptarse, precisamente por la vulnerabilidad que tenían las mujeres con sus cachorros, porque el cachorro humano necesita mucho más tiempo de cuidado para poderse proteger y necesita más tiempo para amamantarse. Por tanto, se entiende, muchos teóricos urbanos, que las ciudades se originaron por las mujeres, y en las ciudades modernas, preindustriales, eran ciudades matriarcales, donde la mujer controlaba los centros urbanos mientras el hombre iba de cacería y demás. Y controlaba los temas productivos también. No así en la ciudad clásica, que sí ya era una ciudad dominada por la religión y dominada por una serie de hombres, que es la que hemos heredado hasta ahora. Y la suburbia americana es una ciudad que fue diseñada para que las mujeres estén prisionera a las mujeres. Sí, precisamente porque al colocar estas suburbias lejos de las ciudades, lejos de los centros de trabajo, había uno de los dos que tenía que quedarse en la casa a criar a los niños, y se quedaba la mujer. Y el tema de la transportación privada también, porque en los años 50, después de la guerra, cuando surgen las suburbias, no habían 2 vehículos ni 3, era uno solo. ¿Y de quién era la propiedad del vehículo? Del hombre. De forma que el tema de dicen que la creación del suburbio obedece a la necesidad de volver a llevar a la mujer al claustro. Claro, porque se empoderó. En el proceso de la guerra, con el tema de la sustitución que tuvieron que hacer las mujeres en el sistema productivo mientras los hombres estaban en la guerra, las empoderó. Pero también quisieron crear lo que le llamaban el American Dream, el sueño americano, que era papá, mamá, 3 hijos y un perro, y una casa. Y eso llevaba a la necesidad de
volver prisioneras a las mujeres en estos contextos suburbanos. En Latinoamérica y en nuestro país tiene un giro un tanto diferente. El tema de la vivienda en nuestro país es muy interesante porque en 100 años de historia de vivienda pública que nosotros tenemos, nosotros seguimos teniendo la misma vivienda, de 3 habitaciones, una sala, un comedor y una cocina, ¿no? Como si la estructura familiar en 100 años no hubiese cambiado, pero la estructura familiar ha cambiado. Y la oferta que hace el sector público e incluso la oferta que hace el sector privado de bajo costo, asequible a los más necesitados, es la misma también. Y se ven necesitadas las mujeres o estas estructuras familiares nuevas, como son la de las mujeres solteras o la de ancianos con niños que tienen que cuidar a los niños, se ven necesitados de buscar esa oferta en el sector informal, provocando que la ciudad genere más problemas de inequidad. Se dice, porque el caso de la vivienda informal no es diseño, es necesidad. Es necesidad, no, así es. Es necesidad precisamente porque no hay una oferta adecuada desde el Estado ni desde el sector privado. La oferta del Estado y del sector privado es una oferta a la familia tradicional, no a la familia que necesita, por ejemplo, de allegamiento y de diferentes tipologías a las que están siendo en oferta. Entonces, ese es un aspecto. Fíjate que la violencia no tiene necesariamente que ver con una mujer andando en la calle y los hombres tirándole piropos y acercándose, sino eso es violencia. Mucho que ver. La falta de acceso a la violencia, a la vivienda es violencia. La falta de intimidad. Por ejemplo. La falta de intimidad. O sea, tú tienes un espacio de una vivienda precaria donde la familia completa sobrevive. No importa el tipo de familia que es un espacio muy limitado. Así es. Y otro aspecto que tiene que ver también con este tipo de violencia hacia la mujer, que no tiene que ver con violencia física, es el acceso a los espacios de ocio. Cuando tú ves los desarrollos que hace el Estado y que hace el sector privado, colectivos de muchas viviendas nuevas, ¿cuál es el espacio público que se les ofrece? La cancha y el play, que son espacios masculinos y espacios muy violentos. Y lo único que se considera femenino es una iglesia. Exactamente. Entonces, ¿qué hace esto? Hace que la mujer sea relegada al espacio privado. ¿Y qué ocurre en el espacio privado en nuestro país? Es donde las matan. Ajá. Es donde las violentan, es donde la mantienen prisionera, es donde la controlan, ¿no? De manera que vimos el tema de la vivienda, vimos el tema del ocio y también tendríamos que ver otros, por ejemplo, uno muy importante que es el transporte. En el transporte hay una situación de diferencias de género y de equidad muy fuerte. Cuando yo le comento a mi hija de 19 años, que es otra generación, y yo le digo que en nuestro país deberían haber vagones exclusivos en el metro para las mujeres o sistemas de abordaje para las mujeres especializados, mi hija se ofende, porque ella es de otra generación, ella entiende, pero que tú estás diciendo que nosotros somos inferiores. Yo, no estoy diciendo que ustedes son inferiores. Sí, lo estás diciendo porque nos estás relegando a un espacio diferente y nos estás dando privilegios. Y digo, sí, porque es probable que tú, que estuviste en Washington, allí el problema de la inequidad en términos de cómo la mujer en nuestro contexto llevan una carga mucho mayor, no sea tan evidente. Entonces, aquí las mujeres llevan una carga mayor. Bueno, si tú te fijas en el transporte público, quienes llevan cargas de supermercado, llevan 2 muchachos agarrados al mismo tiempo para montarse en un sistema de transportación pública. Incómodo, violento, porque hay que entrar y hay que pelear para entrar. Yo he visto algo que a mí me parece muy sensible y es una mujer que parió en la maternidad con el bebé recién nacido aquí y con una funda o con la maleta de lo que llevó para el hospital, caminando desde la maternidad hasta la Máximo Gómez para montarse en una voladora. No vas a ver un hombre solita, no vas a ver un hombre en esa situación. Entonces, ¿a quién hay que aligerarle la carga para llevar a niveles de equidad? Pero se puede establecer algún tipo de política en el transporte en ese sentido. Claro. Porque lo más que uno llega aquí es que alguien le dé la silla, ¿no? En la claro, no, mira, en muchos países se utiliza este esquema que te estoy diciendo de abordaje exclusivo y prioritario para las mujeres. Incluso en algunos, donde hay verdaderos sistemas de transportación masivo, aquí solamente es el metro, pero en otros existen muchos otros esquemas, hay vagones exclusivos para las mujeres. En México hay, en Dubái, en Mumbai, en varias ciudades de la India, de hecho, que es un país muy violento hacia el tema de la mujer, existe esto. Pero también está el tema de los taxis especializados. Existen sistemas de taxis especializados para las mujeres. Yo, por ejemplo, que mi hija tiene que usar Uber constantemente, yo preferí
ubicar una venezolana que hace Uber, que es mujer, que hablé con ella un tiempo, nos hicimos amigos, y yo digo, ella es la que va a transportar a mi hija, porque uno se siente más seguro cuando lo hacen, ¿no? Y yo prefiero contactarla a ella directamente. Pero en otros países existen las compañías específicas para el tema femenino. En México está surgiendo una compañía. Esa es una idea interesantísima. Es importante. En nuestro país, donde las universidades están en el polígono central todas. Están todas en el polígono central, pero también la más por ciento. Es increíble que las universidades no estén asumiendo el tema de género en términos de la transportación de sus estudiantes y en términos de la seguridad de sus estudiantes, que la mayoría son mujeres. No ofrece servicios, por ejemplo, de guarderías, lo cual sería importante en las universidades, que existiera un servicio de guarderías, o al menos que los sistemas de guardería estuvieran cerca de los sistemas de transportación pública, ¿no? Que es lo que permitiría a las mujeres facilitar el acceso al trabajo y a la educación cuando pueden llevar esto de una manera más eficiente. Bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Qué nos queda ahí? No, nos queda solamente el tema de la importancia de que la participación de género es importante en cuanto a que hacemos ciudades más participativas. Las mujeres tienen que tener un nivel de acceso a la información y a la participación mayor, ciudades más culturales, porque genera que las actividades de ocio y productivas sean realmente compartidas y también más inclusivas, de manera que haya más seguridad en el espacio público, sobre todo en el espacio público, para las mujeres, pero también para los niños y los ancianos que también viven. Bueno, pero esta ciudad es hostil con los niños. Y es hostil con los ancianos también. Es hostil con todos nosotros. No, porque esta ciudad aquí, ahora hay un chin. Yo siempre decía que cuando mis hijos estaban pequeños, que no había dónde ir con un muchacho. No. Señores, gracias a Marcos Barinas. Quédense, regresamos para la parte final.